emisión más de nuestro segundo seminario. Ya me estoy emocionando porque como está la convocatoria ya vigente del tercer seminario permanente, pues les hacemos también ese anuncio para que ustedes puedan registrar sus propias próximas participaciones en nuestro seminario de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Bien, hoy estamos de manteles largos con una presentación de nuestra querida filósofa Samantha Ruiz Ponce. Ella es pasante de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, Guanajuato. Tiene actualmente un proyecto de tesis de licenciatura en filosofía con el nombre del feminismo como una forma de conciencia dentro de la lucha de clases sociales por medio del Departamento de la Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Entonces, de alguna manera, ella está relacionada en la perspectiva de género, es expositora en conferencias y ponencias relacionadas con el feminismo y la filosofía, asiste a cursos y seminarios relacionados también con dichos temas y sus líneas de investigación es el marxismo y feminismo. Dentro de algunas actividades destacadas podemos encontrar que ella ha hecho veranos de investigación científica en el 2015. Ha participado en el quinto coloquio latinoamericano de estudios de género con la ponencia La emancipación de la mujer a través de la ideología marxista por parte del Colegio de Estudios Latinoamericanos y el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México en CEU, Ciudad de México. Entonces, ha impartido también las conferencias sobre violencia obstétrica del programa Taller Te Invito a Pensar, dirigido a los alumnos de bachillerato del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, por medio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Es organizadora de las conferencias Taller Violencia Obstétrica, El Calvario Oculto en el Paso a la Maternidad, en el marco del programa de extensión y difusión de la filosofía por medio del Departamento de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato. Bienvenida seas. También te Gracias. acompañan la compañera Mirella, que será tu replicante y que después de tu participación, ella hará los comentarios y réplica. Adelante. Gracias. Tengo entre 30 y 50 minutos, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, gracias. Bueno, entonces daré inicio con la ponencia. El nombre se titula em, El poder como forma de control para la subyugación de la sexualidad femenina. Voy a abrir la ponencia con una frase de mi autoría, que creo que abarca todo lo que se verá a través de la investigación. Entonces, bueno, empiezo con la cita, abro cita. Hemos crecido con la idea errónea de que hablar sobre sexualidad femenina es hablar solamente de orgasmos y sexo, cuando en realidad consiste en hablar sin tapujos de todos aquellos temas tabúes que conciernen a nuestro cuerpo tanto en el ámbito privado como público. Cierro cita. La relación entre hombres y mujeres nace por una necesidad de sobrevivencia, esencialmente en los contextos reproductivo y social. Sin embargo, cuando surgen las relaciones de poder, las circunstancias cambiaron. El equilibrio social sobrepuso a un sexo sobre el otro, a consecuencia de que los roles de género se han encontrado establecidos por individuos que han creado una sociedad donde empoderan a la figura masculina al asumir y afirmar que es superior a la mujer, también poniéndola como sinónimo de, de, la, de la humanidad, ¿no? Siempre que decimos el hombre, abarcamos tanto a hombres como a mujeres. Entonces creo que también ahí es donde hay que empezar a desconstruir todas las cuestiones sociales y no decir que el hombre es hombre y mujer y todo lo que conlleva, porque también creo que también ahí implica lo que decían es que la mujer es como un segundo hombre, pero está incompleto. Para iniciar el desarrollo de la problemática hay que adentrarse al umbral del proceso evolutivo de la especie humana, tomando en consideración los principios biológicos y los históricos culturales como parte intrínseca de un mismo desarrollo que ha llevado a configurar el orden de un mundo sustentado en una división desigual.
de los sexos. En un principio, en el contexto histórico de la prehistoria, las condiciones de nomadismo implicaban vivir de la caza y la recolección. Ahí tiene su origen el primer momento de una división de trabajo que se dio en base a la condición de la diferencia entre los sexos. La condición de la división de trabajo abre la posibilidad de comprender cómo en el proceso evolutivo de la humanidad empalma las esferas biológicas y sociales que han condicionado una forma de organización de parentesco. El recorrido de las diferencias sexuales se vuelca no solo a los ámbitos sociales o biológicos, sino en las concepciones que fusionan ambas esferas, como lo es el parentesco, el incesto y la menstruación, que ha llevado a menospreciar a las mujeres en tabúes que las colocan en esferas interiores. Creo que también se han normalizado estos tres conceptos, sobre todo lo que es el incesto y la menstruación. Por ejemplo, el incesto es como para no perder los bienes del patriarca. Entonces era casarse entre parientes, y aún así creo que lo que es las violaciones, ahí podemos incluir lo que son las violaciones, no sé, de padres a hijos o entre primos. eh, y, y ahí también es cuando hay un gran poder sobre las mujeres, porque nosotros estamos como más vulnerables a ser violadas dentro del ámbito familiar sobre todo, y es como una forma de control, decir, sabes que te callas. Y también podemos abordar el tema ahorita de los feminicidios, que pues socialmente nos marcan. Por ejemplo, si sobrevivimos a una violación o un intento de feminicidio, van a decir que fue nuestra culpa por cualquier motivo. Entonces, si nos matan, de todas maneras va a ser nuestra culpa y va a ser como una deshonra para, no sé, nuestra familia o para nosotras mismas. Y es ahí donde dicen, las podemos violar, las podemos matar, y como hombres, pues no les van a hacer nada, porque el sistema es patriarcal y está de su lado. El propósito de la presente investigación es exhibir y exponer la problemática que se concibe acerca de la sexualidad femenina, tanto en el ámbito privado como público. Por consiguiente, es preciso efectuar una pesquisa más profunda en cuanto a la historia de las mujeres, tomando como autor base a Michel Foucault y los conceptos de bioética, biopolítica y biocapitalismo. Además de englobar tanto la corriente como el pensamiento marxista, abordando elementos auxiliadores en el sentido ontológico, epistemológico, ético y político, que al conjuntarse se complementan para proveer estudios más exactos y profundos. Todos esos elementos con el transcurso del tiempo dieron cabida, o mejor dicho, fueron autodenominados por la misma sociedad como producción cultural, en el que el marxismo se convierte en una necesidad, a consecuencia de que con el paso del tiempo la lucha de clases se ha transformado en una dura lucha entre sexos, o sea, de hombre a mujer, no entre hombre y mujer, de hombre a mujer, porque creo que al momento en que ven que nosotros nos empezamos no solamente a revelar, sino a poner límites en cuestiones que ya nos están afectando, pero que se han invisibilizado y normalizado a través de la historia, es cuando la mayoría de la sociedad, en cuanto a religión y en la esfera política, empiezan a querernos a volver sumisas para volver a tener ese control sobre nosotras mismas y de ello sobre nosotras. El feminismo marxista afirma que la equidad de género o desigualdad de género está basada en el modo capitalista de producción por el efecto de la división de clases sociales. Además, plantea que la sumisión de la mujer se debe a que está vista generalmente como un objeto perteneciente al capitalismo. Esta lucha de clases, que con el transcurso de la historia se ha incrementado, se ha convertido ya en una lucha de sexos en la cual tanto la mujer como el hombre respectivamente figuran el papel de proletario, oprimido, esclavo,
y de burgués, que es el opresor y el patrono. Aún así, dentro de la clase proletaria, o dentro de las clases bajas, o sea, creo que también el hombre juega ese papel de opresor, porque también es la mujer la que tiene, por ejemplo, que quedarse en casa a cuidar hijos, a ayudar bueno, no ayudar, sino también trabajar eh, para tener más solvencia económica, tiene que estar en la casa. Entonces creo que también se genera más violencia en un ambiente en esas condiciones, un ambiente de violencia en el que la mujer se le imposibilita salir con más facilidad por el sustento económico. Voy a abrir una cita de Silvia Federici, de Calibán y la bruja. Abro cita. Con respecto al enfoque feminista, nuestro primer paso debe ser documentar las condiciones sociales e históricas bajo las cuales el cuerpo se ha tornado elemento central y esfera de actividad definitiva para la constitución de la feminidad. En esta línea, Calibán y la bruja muestra que en la sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones. El principal terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el Estado y los hombres, forzando así a funcionar como un medio para la producción y la acumulación del trabajo. Cierro cita. Entonces estamos sometidas, pues sí, o sea, al Estado. Nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo es del Estado. Todas nosotras somos del Estado, de la sociedad, de los varones, pero no somos de nosotras mismas. Las decisiones que se toman tienen que pasar por varias cuestiones, digamos, legales y políticas. Si el aborto se dice que no está permitido, es que nosotras somos las que los estamos llevando, evidentemente, y es una decisión que la mayoría son donde votan hombres. Por tal conflicto, por tanto, el conflicto de la dominación perjudica arduamente la composición u organización de la estructura familiar y social, con el intento de preservar el poder al igual que el control entre los individuos que le conforman. El poder es considerado más allá como un ejercicio, pero no se debe estar sujeto ni contenido a una sola clase o persona, puesto que es ineludible que todos los individuos comprendan cómo manejarlo. Bueno, Foucault aquí plantea 5 puntos imprescindibles para lo que es los mecanismos de poder. El primero es el análisis de los mecanismos de poder. Es el conjunto de procedimientos que afirma que los mecanismos de poder son aquellos que tienen como objetivo principal la creación de una teoría de poder que consiste en la represión y opresión del pueblo al momento en que las luchas, como de los enfrentamientos, ahí les empiezan a meter miedo, los estabilizan emocional y psicológicamente para que su opresión y subyugación sea más fácil de manipular. El segundo es las relaciones. Aquí Foucault dice que el poder no se funda en sí mismo y no se da a partir de sí mismo. Para que las relaciones de cualquier tipología sean concretizadas, estabilizadas y equilibradas, como lo son las relaciones familiares, es importante tomar en cuenta los mecanismos de poder, puesto que sin esto, cierto tipo de relaciones serán existentes y efímeras. El 3. En el análisis de las relaciones de poder, se pretende al menos obtener un conocimiento más certero en cuanto a las consecuencias que dejarán los mecanismos de poder, es decir, cuestionarnos y tener respuestas más concretas sobre los movimientos realizados en el interior de la sociedad y por ende el producto de estos con el exterior. Cuarto, el discurso imperativo consiste en la imposición de las instituciones sobre los individuos. Y el quinto, que es la relación entre lucha y verdad. Aquí, por ejemplo, es luchar en conjunto sin importar sus creencias, costumbres e ideologías, que empleando como únicas armas para combatir el autoritarismo son la verdad y la tolerancia, ya que a través de estos dos lograrán con más facilidad alcanzar la justicia.
El deber de la sociedad es cuestionar al poder, o sea, saber decir, bueno, saber estar al tanto de quién lo maneja, quién está al frente, quién toma las decisiones, para poder tener una sociedad más libre y que no se vea perjudicada tanto en la población como en las instituciones. Bueno, aquí a partir de aquí ya voy a empezar a hablar sobre cómo se fusionan las teorías de Foucault y el marxismo en cuanto a la sexualidad femenina. Por ejemplo, que somos un objeto de vergüenza, nos hacen sentir que somos un objeto de vergüenza para que el capitalismo pueda actuar con mayor facilidad, especialmente en nosotras, porque se nos considera como una parte más vulnerable, como el sexo débil, en el que en diferentes ocasiones nos hacen sentir que somos, no sé, feas o que necesitamos de ciertos productos para estar a la altura de los prototipos y cánones que se nos imponen. Pues aquí la persona se convierte en un terreno de lucha de todos contra todos. Aquí es también cuando no se puede decir, no podemos decir por nosotras mismas, no podemos pensar por nosotras mismas, no podemos decir, por ejemplo, mm, no sé, me quiero poner esto, quiero hacer esto, porque se nos etiqueta mm, como de, tú estás en cierta edad, no te puedes vestir así. Si estás, no sé, si tienes, digamos, arriba de 60 años, no puedes ponerte ya esta ropa. Si tienes 30 tienes que empezarte a vestir de cierta manera, tienes que tener hijos. Entonces, en nosotras recae más pues sí, también ese como calvario y esa represión, porque si una como una decide y si una está a gusto consigo misma, está mal. El cuerpo pues pasa a ser primer plano de las políticas sociales. eh, es concebido como una materia en bruto completamente divorciada de cualquier cualidad racional. No sabe, no desea, no siente. La transformación del cuerpo en una máquina de trabajo es lo que constituye las principales tareas de acumulación primitiva. El cuerpo fue progresivamente politizado, fue desnaturalizado y redefinido como lo otro. El límite, un significante político de las relaciones de clase y las fronteras cambiantes, continuamente vueltas a trazar, que en esas relaciones produce un mapa de la explotación humana. El patriarcado ha mantenido a las mujeres apartadas del poder. Desde esta perspectiva, el patriarcado no es otra cosa que un sistema de pactos interclasistas. Voy a empezar a hablar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos están muy generalizados. Cuando se habla de derechos humanos, se habla por los derechos humanos del hombre y la mujer. En cuanto a cuestión de vivienda, en cuanto a cuestión de falta de vestimenta, en cuanto a cuestión de alimentación, pero los derechos humanos van más allá de ello. Los derechos humanos implica lo que es, por ejemplo, los crímenes de horror, ¿no? O los crímenes familiares. Por ejemplo, lo que pasa en las sociedades orientales, eh, se vuelven costumbres o tradiciones eh, a tal punto que ya nadie hace nada ya. Nadie ve por las que están allá, por las mujeres que están allá. Son marginadas, son violentadas de todas las maneras y son deshonradas por su familia, son desterradas por ellas por no cumplir, por no obedecer, por no respetar los cánones que se nos han impuesto o se les han impuesto en cómo vestir, en cómo actuar, de pasar de propiedad en propiedad. O sea, decir, pasar de ser propiedad del padre a ser propiedad del esposo o del hermano.
pues son los aspectos donde más se vulneran los derechos de las mujeres, y pues utilizan arma de, pues como arma para poder presionar la violencia, sin importar el daño que cause, es como pueden llegar a someternos, y es cuando se normaliza lo que es la violencia de género, la violencia en la que una mujer empieza a decir que si no nos golpean, no nos quieren, que si no nos gritan, no nos quieren. Entonces, hay que empezar a construir todo eso para poder tumbar todos esos mitos con respecto a lo que es el amor romántico. Mm, por ejemplo, en el cuerpo de las mujeres es donde más, pues sí, énfasis se hace. Por ejemplo, Federici en un apartado habla sobre el siglo XIX y el siglo XXI, las diferencias que hay. Por ejemplo, en el siglo XIX las mujeres vestían corsé y morían de tuberculosis porque la prenda deformaba la caja torácica y facilitaba la infección. Hasta que algunas tomaron conciencia y quemaron sus corsés en las plazas. Cuando comenzó la moda de la gimnasia sueca, la vida del aire libre, pues comenzó un nuevo siglo, comienza otra etapa en la que se sienten liberadas. Y a principios del siglo XXI, dice Federici que las mujeres no sufren la pobreza también. Bueno, que sufren la pobreza, también mueren de hambre. Y surgen también dos conceptos muy importantes que son la anorexia y la bulimia. Mm, pues la anorexia es cuando, o sea, se nos exige estar dentro de un molde. Tienes que tener cierto peso, no puedes ser demasiado delgada, no puedes ser demasiado, tu cuerpo no puede ser demasiado robusto. Tienes que estar dentro de un molde para poder ser aceptada por la sociedad, aceptada por tu entorno cercano y ser aceptada por ti misma. Entonces nos comienzan a meter la idea de que entre más estés cerca de ese peso es lo ideal, eres como que la mujer perfecta, ¿no? Si te pasas o eres menos de ese peso, eres poca cosa y te hacen creer que no vales nada. Y en cuanto a la bulimia, pues creo que también está dentro de los trastornos alimenticios, en que también muchas veces se nos desequilibra con la comida, de que, por ejemplo, como mujeres tenemos que comer ciertas porciones, tenemos que decir que, que tenemos que comer poco para estar delgadas, y no por salud, no, nunca nos meten la idea de que tiene que ser por salud, sino por estética. Por estética, entonces también es un bombardeo a nuestra mente y empiezan a afectarnos de manera muy gradual y, y salvaje, porque no sabemos cómo medir ese contenido de comida, ya no sabemos en qué grado, sabemos si estamos comiendo mucho o estamos comiendo poco, o si estamos dentro del margen, tenemos que medirnos. Entonces, en cuanto al hombre no es mal visto ese tipo de situaciones. Es menor el porcentaje, pero no pega tanto en ellos. Y voy a citar a Naomi Wolf con su libro El mito de la belleza, en el que afirma que al liberarse las mujeres de la mítica femenina a la domesticidad, el mito de la belleza vino a ocupar su lugar y se expandió para llevar a cabo su labor de control social. También explica que pues hay algo oculto en que asuntos tan triviales como todo está relacionado con el aspecto físico, el cuerpo, la cara, el pelo y la ropa tengan tanta importancia. Entonces se nos ha también metido a la idea de que la cara con las imperfecciones faciales, de que, ay, tienes un barrito, pues, no sé, truénatelo, ¿no? Porque se ve mal.
Cuando es algo natural, son cosas naturales que no hemos aprendido a normalizar y que hacen que esas pequeñeces nos avergüencen o sean motivo de burla. Y pues, no sé, la ropa en cuanto a marca es de que tienes que comprar ropa de tal marca, eh, tienes que vestirte de tal manera, tienes que ser mm, tal talla, tienes que permanecer en tal talla, si subes está mal visto, eh, tienes que cuidarte de no tener esa pancita, tienes que verte perfectamente bien. Y pues no sé lo que el cuerpo femenino también en toda su extensión es la sexualidad, la salud, la belleza y la capacidad reproductora, que también nos ha afectado mucho porque a veces no reproducimos con la intención de, ay, no, pues nada más con la intención de quiero tener un bebé, quiero formar una familia, sino a veces se reproduce por la presión social de decir, es que tienes que ser madre, qué mal que no seas madre, qué mal que no quieras ser madre, y también, pues, a lo de la herencia, ¿no? ¿A quién van a dejar su herencia? Sus progenitores para cuidar de sus bienes. Entonces es también como una cadenita, porque eso, desde que el bebé, digamos, nace, en cuanto nace, ya se le imponen los roles de género, ya se le empieza a decir cómo actuar, qué tiene que usar, qué tiene que vestir, y entonces se nos va también bombardeando inconscientemente desde que nacemos. Y pues también lo que también ha afectado mucho es lo que son las revistas, la ficción en la cultura popular. Y muchas veces no estamos conscientes de lo que vemos o leemos, de los programas de televisión que nos afectan demasiado. Y hay muchas veces que en un intento de abordar el tema, los medios de comunicación y de entretenimiento quieren ayudar a la sociedad, pero lo perjudican más a una o toman temas serios a modo de burla. Y bueno, voy a poner un ejemplo de la cultura popular que hace, pues sí, hace tiempo salió, ¿no? O sea, estaban diciendo que, por ejemplo, las estrellas del espectáculo se les impone también eso dentro de los programas de televisión, ¿no? Se empiezan a burlar de lo que es la anorexia, la bulimia, y la industria, en lugar de ayudar a esas personas, al público, también le mete esas ideas de que eso tiene que ser gracioso, tiene que verse en modo de mofa, no es algo que se tome en serio. Entonces, tú no puedes decir, es que tengo eso, tengo aquello, porque ya lo toman a modo de burla. O como en comentarios, ¿no? En redes sociales que dicen, es que, ay, es que estoy anoréxica porque ya bajé de peso. Creo que también hay que tomar conciencia de cómo se tratan esos términos y esas cuestiones. Por ejemplo, también voy a citar a Pierre Bourdieu sobre la violencia simbólica, que dice, la fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como arte de magia al margen de cualquier coacción física. Pero esta magia solo opera apoyándose en disposiciones restringidas a la manera de unos resortes, en lo más profundo de los cuerpos. Y, pues sí, o sea, también, por ejemplo, está lo que es la publicidad, la música, la pornografía, la publicidad que nos enseña, por ejemplo, no sé, no sé, la lencería. Te ponen cuerpos perfectos o acorde a los cánones de belleza o al molde de una mujer perfecta. Entonces, ¿qué te dice indirectamente? Que tienes que estar así para que esa ropa te luzca así y te veas bien. Y el cine y lo que es la música también, muchas veces caen los mitos del amor romántico, muchas veces cae este,
en cosas que nos afectan, que nadie nos explica. Y entonces, que por, no sé, puede gustarnos el ritmo, entonces por el mismo ritmo que de la canción, lo escuchas tanto la letra que inconscientemente se te queda grabada y empiezas a interiorizar todas esas cosas no sanas, insanas. Entonces, creo que también hace mucha falta ver cómo lo que escuchamos. Critican mucho lo que es el reggaetón, pero creo que también es una música que ha deformado mucho la cultura, a la sociedad. Son letras que realmente son denigrantes, no solo para la mujer, sino en general. Y creo que eso hace que los hombres sean más violentos y las mujeres seamos un poco más vulnerables y sumisas, porque nos creemos todo lo que dicen. Entonces, pues en cuanto a la pornografía, pues está hecha para hombres y por hombres. Entonces ahí, por ejemplo, los casos de, no sé, de los que realizan los videos, de los que actúan los videos, una forma muy sádica, por así decirlo, para alimentar esa satisfacción normal de los hombres, es lastimando a las mujeres y creando distintos tipos de prácticas, con diferentes tipos de dispositivos donde la mujer realmente está sufriendo y el hombre es el que disfruta. Disfruta no solamente en lo que siente, disfruta también ver a la mujer sufrir. Eso, yo creo que inconscientemente o conscientemente lo disfruta. Entonces muchas veces no sabemos si las personas que están detrás de todo eso, las mujeres sobre todo, son parte de tratas de personas o cualquier otra situación. Son muy criticadas, son juzgadas, pero no sabemos lo que hay a puerta cerrada. Por ejemplo, hay un trastorno también relacionado con lo corporal, que es el trastorno de dismorfia corporal. Aquí, pues, se define como la preocupación anormal por algún supuesto defecto del cuerpo propio. Se nos ha inculcado a las mujeres, sobre todo, como un medio para inducirnos a comprar productos inútiles y sin valor, características que afectan prácticamente a todas las mujeres, puesto que partes de sus cuerpos se describen como antiestéticas, anómalas, creándoles la impresión de que ellas son las defectuosas y es preciso que intenten modificarse o incluso alterarse quirúrgicamente. Creo que también eso también ha llevado en que entre nosotras mismas nos critiquemos, en que entre nosotras mismas nos digamos que, ay, es que estás fea y deberías arreglarte tal cosa, ¿no? Entonces, tú es que eres muy poquita cosa, es que eres, no sé, es que sexualmente pues no estás bien anatómicamente, es que tienes esos efectos. Creo que también mucho de lo del trastorno de dismorfia corporal lo tiene la culpa la sociedad, en parte por lo que se nos bombardea los medios de comunicación y pues también por el entorno cercano que nos llega a hacernos creer que eso que nos dicen es cierto. Nos marca más lo que es lo que para ellos son defectos que lo que son virtudes. Entonces rescatan más eso y crean personas realmente vulnerables, inseguras y con lo que conlleva pues a que la salud mental de nosotras se vaya deteriorando y lo que causa pues la depresión, la ansiedad, la bulimia, la anorexia y otros trastornos que por lo mismo nos van afectando. Y también está muy insertado lo que es la medicina, la farmacología, que es llamada cosa de hombres, porque solamente pues ellos se les ha impuesto y se han impuesto como el modelo único
para los estudios. Se dice que es más fácil estudiar un hombre que una mujer porque nosotras pues tenemos más cosas que nos suceden en el cuerpo. La menopausia, la menstruación y los cambios en la adolescencia hormonalmente son más complicados y entonces pues el cambio de de nuestro busto que crece, nos empiezan que es más notorio evidentemente que el de los hombres y también por ahí se nos empieza a juzgar, que nos dicen, es que estás muy plana, entonces también te hace sentir que eso no está bien, que tu busto tiene que tener cierta talla para que estés bien, para que seas, no sé, la mujer perfecta y no ser criticada. Si tienes de más, también te consideran como una persona mm, pues criticable y empiezan a insultarte. Entonces, ¿por qué los hombres no tienen esos problemas? Los hombres no tienen esos problemas que a nosotros sí nos afectan. Igual lo hacen de menor manera, pero a nosotros, porque se nos empieza a notar un poco más el cambio físico, es cuando de ahí se agarran para, pues sí, o sea, burlarse y hacer que entre las cuestiones del capitalismo a vendernos lo que es el maquillaje. Si te maquillas, te vas a ver más bonita. Si usas tacones, te vas a ver mejor, más presentable con cierta ropa. Entonces, nos adhieren más a nosotros al consumismo, a lo que es las marcas, y a decirte que tienes que ponerte, no sé, una faja para que no se te vea la panza, luego usar un vestido, tienes que, no sé, depilarte constantemente, tienes que mm, tener el cabello de cierta manera, tienes que arreglarte de cierta manera, tienes que estar preguntando constantemente por lo mismo, qué está bien y qué no está mal con tu cuerpo, y porque te empiezan a hacer sentir insegura. Y por ejemplo, pues sí, o sea, las mujeres están peor diagnosticadas, eh, pues los estudios están utilizados en hombres como prototipos, ya han inferido y aplicado resultados en mujeres como si la historia natural y social y sus respuestas a las enfermedades pudieran ser las mismas. Pero el mayor escándalo respecto al poco respeto hacia las mujeres en la práctica médica, a la consideración de sus procesos naturales como enfermedades y la excesiva medicalización, se da en el parto. Aquí es donde entra la violencia obstétrica. La mujer deja de ser mujer como persona, deja de ser persona, se convierte en un objeto de estudio, un instrumento en el cual te manipulan a su modo. Entonces, pues los partos de las mujeres cuando van a dar a luz desaparecen. El parto está organizado en los hospitales al servicio de los ginecólogos, ellos deciden por ti, no te toman en cuenta. Eh, el resto de los profesionales de medicina que intervienen y el sistema de salud. Se trata de que los partos se vean rápidos, seguros y cómodos. Eh, y por lo mismo, pues, o sea, por hacer todo en tiempo récord, o por, digamos, sacar al paciente así de rápido, pues practican cesáreas sin motivo, administración de hormonas para hacer las contracciones, cortes vaginales innecesarios y pues la posición para dar a luz, que es más complicada para nosotras en la posición horizontal. Mm. Pero pues el sentido común no ha entrado en el servicio de salud en cuanto a los partos se refiere. Las mujeres soportan rasurado, enemas y rotura de bolsa sin razón aparente. Tampoco se sabe por qué aguantan la dilatación, que puede durar horas tumbadas e inmovilizadas en vez de poder pasear, estar acompañadas por quienes quieran y emplear métodos agradables para soportar el dolor, como darse un baño o un masaje.
Y, por ejemplo, también está el de acelerar los partos, como lo estaba comentando. Se explica que se suministre oxitocina sintética sin consultar a la parturienta cuando esta sustancia provoca contracciones más intensas, seguidas y dolorosas y es una causa frecuente de sufrimiento fetal y maternal. Cuando las mujeres no tienen estrés, producen oxitocina naturalmente, pero para eso necesitan estar en un ambiente tranquilo, agradable, íntimo y no tener prisa. El parto tiene un ritmo lento, pero tampoco, pues, evidentemente se respeta. Voy a empezar a abordar lo que es el eslogan de en mi cuerpo no, en mi cuerpo es mío. La negación de una sexualidad y un deseo propio de la libertad para disfrutarlos permanece hoy en buena parte del mundo. Y para la mujer, se da más hacia el hombre, está más naturalizado, más normalizado. Eh, el patriarcado se ha vuelto contra la sexualidad femenina. Todos los métodos han sido pocos, desde las imposiciones religiosas y morales, los códigos de conducta, y por ejemplo, no sé, la forma de vestir, de cómo nos vestimos, si nos vestimos de tal manera, merecemos el castigo de ser violadas y asesinadas, por, también por la hora en que salimos, a dónde vamos, en dónde nos encontramos. En cambio, digamos, si es un hombre, ¿no? El que es asesinado, simplemente es decir, ah, no, pues estaba en malos pasos. Pero nunca le van a decir, es que lo mataron por el simple hecho de ser hombre y lo quieran acosar. Entonces, a nosotros, suceda lo que suceda, pues siempre nos van a estar culpando de lo que nos pasó. Y pues el goce y el placer son atributos positivos del erotismo masculino, mientras que las mujeres son atributos negativos. La sexualidad masculina está íntimamente relacionada con el poder y una de las características fundamentales del poder masculino es el control de la sexualidad femenina por todos los medios, los físicos, los psicológicos, legales, sociales, religiosos, culturales y verbales. Mm, el tema, por ejemplo, también del aborto, como parte de la sexualidad femenina, pues la elección pues debe ser de cada una. Creo que también es algo que se tiene que, algo, no es algo que se tenga por lo que luchar, es algo que ya tiene que estar implicado. ¿Por qué luchar por un derecho que nos corresponde? ¿Por qué tener que llegar a decir, con miedo a una clínica, no sé, clandestina y quiero abortar, cuando lo podemos hacer de una manera segura y sin restricciones de decir, es que solamente tienes que hacerlo cuando el bebé está en peligro, cuando tú estás en peligro, cuando fue violación o por otra causa, o fue un aborto espontáneo, pero si es por elección propia, es cuando empiezan, pues sí, esas las trabas y empiezan también con las cuestiones legales de demandar a la mujer porque eso está moralmente incorrecto, eso es moralmente incorrecto acorde a los ojos de personas que no tienen nada que ver con nuestra decisión. Nuestro cuerpo no les corresponde y creo que no son quienes para decidir. Y pues, por ejemplo, los embarazos en adolescentes, pues acaban en aborto. Y las edades demuestran que el aumento se debe a la falta de educación sexual y a la dificultad en el acceso a los anticonceptivos. En cuanto a los embarazos, digamos, no planeados, normalmente pues, se le culpa a la mujer. Es decir, es que ella no se cuidó. ¿Por qué decir que ella no se cuidó si es algo mutuo? O sea, una sale embarazada, dicen que una no se cuidó, cuando la responsabilidad debe ser de ambos, entonces la culpa es de una. Y pues, por ejemplo, en la educación sexual y la dificultad en el acceso a los anticonceptivos, pues vivimos en un país muy conservador, en el cual no se nos permite hablar de estos temas porque son un tabú, dan vergüenza y son algo inmoral
Entonces, muchos de los adolescentes no tienen esa educación, no solamente en casa, sino en las escuelas. En las escuelas se enseña algo muy banal y lo básico, ¿no? Lo que es, por ejemplo, no, pues la menstruación, algo así rapidito, y el funcionamiento de tu cuerpo en tanto hombres y como mujeres. Entonces, nadie nos habla, nadie nos explica. Entonces, muchos de los adolescentes recurren a lo que es la pornografía y aprenden de una manera errónea cómo es su cuerpo y cómo llevar a cabo todas esas situaciones que deben de enseñarse pues, de una manera, mm, pues bien, ¿no? O sea, no de una manera superficial de un cursito de 6 meses del semestre, sino algo, un programa realmente estable en lo que se nos enseña todo, porque si también dan la responsabilidad a nosotros de, ay, es que se embarazó, dicen los papás, pero ¿por qué ellos no hablan con ellas, no hablan con nosotras? Y también de ellos, ¿por qué no decir, hazte responsable? Porque también fue culpa de él, bueno, no culpa de él, sino también su responsabilidad. Y entonces la que tiene que tener toda esa carga somos nosotras. Entonces, pues la rebeldía de las mujeres hacia una usurpación de sus cuerpos ha provocado la ruptura de la familia patriarcal tradicional, ámbito donde se consuman los abusos con impunidad y durante siglos con complicidad legal. En la familia tradicional, lugar de sumisión obligatoria para las mujeres, se está desplazando a favor de múltiples formas de familias basadas en el respeto y la libertad. Desde la famosa teoría de lo personal es político, el feminismo se ha empeñado en democratizar el ámbito familiar y parece que poco a poco pues lo estamos consiguiendo, porque aún dentro de casa eh, está muy marcado eso y tenemos esa escasa libertad. Bueno, voy a concluir con lo siguiente. El problema de investigación y reflexión en este trabajo busca explorar y conocer las condiciones filosóficas que expresen las acciones de los fundamentos, una ideología en acción de lo que se llama feminismo, en la forma de una conciencia social de la mujer que cada vez cobra más fuerza y sentido en nuestra sociedad contemporánea. Voy a hacerlo con esta pregunta de reflexión. ¿El feminismo es una conciencia ideológica? Gracias, eso es todo. Muchas gracias, Samantha. La verdad que has tocado varios puntos dentro de tu exposición de filosofía política, de bioética, de biopolítica, de dispositivos de poder, con este tema del poder como forma de control sobre la feminidad. Entonces, me parece importante dar pie a la réplica que va a estar a cargo de la licenciada en Historia por la Universidad de Guanajuato, Mireya Buenrostro Murrieta, que actualmente realizó una tesis en Historia Social y también participa en la plataforma de Mexican Cultural Center sobre la cultura mexicana. Entonces, adelante, Mireya. Bueno, hola, buenas tardes. Este, mi comentario pues va a comenzar refiriéndose a que concuerdo con lo que menciona Samantha, que los roles de género se ven más reflejados cuando cuando lees la literatura y comienzas a vivir en la vida que nos rodea a todos. Sales de este núcleo de la escuela y comienzas a relacionarte con diferentes instituciones y vas identificando aquello que vas leyendo sobre la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, desde la paga hasta el trato que se le da a la mujer en el trabajo, en el hogar y también a nivel social. La voz del hombre siempre tiende a tener más impacto, más autoridad en estos ámbitos. También sobre la voz pública y el impacto que hay en redes sociales
bombardeando todos los días, a cada instante, en cada celular de cada mujer, tanto cómo se visten, cómo deben de actuar y también cómo deben de dirigirse en la vida. Te piden hijos, te piden también un esquema de vida que cambia mucho cuando pasas de ser una mujer libre a pasar una mujer casada, una mujer divorciada o una mujer viuda. Sin embargo, también considero que el poder gira en torno, dependiendo de la situación, dependiendo del rol. A pesar de que los roles de la mujer están predeterminados por una sociedad, también puedo decir que actualmente existe una opinión pública más libre, más libertad. Puedes opinar, puedes levantar la voz, también a través de redes sociales, puedes comentar algún abuso, puedes también dar tu opinión sobre lo que te gusta y lo que no nos gusta. Considero que la educación se debe de seguir evolucionando y revolucionando para que las mujeres comprendan, que comprendamos, por así decirlo, que más que tener una importancia en el poder, tener los elementos suficientes para que no nos sintamos oprimidas por la opinión en conjunto. Por lo que, a través de lo que ha mencionado Samantha, cabe mencionar las siguientes preguntas. ¿Para qué educar a la mujer? ¿Para qué se le está preparando? ¿Y cómo es que se le está educando de ahora en adelante? Actualmente tenemos la oportunidad de expresar y de saber cómo queremos guiar a las niñas que vienen, a las adolescentes que vienen, y creo que somos el poder del cambio. Eh, También ¿a qué me refiero a que el poder gira en torno a la situación? Tenemos diferentes ejemplos a través de la historia, como Laura Rodríguez durante la independencia. Hay casos que conozco aquí en Guanajuato durante la época novohispana que la mujer realmente ha estado ahí. Tenemos que aquí en Guanajuato había una calle que había talleres y había zapateros, había personas costureros, y también había mujeres encargadas de esas tiendas. Algunas eran no, eran criollas su mayoría, pero también había una poquita minoría de mestizas, pero la mujer siempre ha estado ahí. El problema es que, pues en la historia, pues le escriben los vencedores. Y actualmente tenemos esa nueva oportunidad de volver a reescribir la historia, que es lo que necesitamos. Tomar también esa responsabilidad y sacar a flote todo lo que ha existido y darle oportunidad a aquello que no se ha leído, que no se ha escuchado. Yo sé, como todos sabemos, la agenda del feminismo es muy variada, es muy compleja. Sin embargo, considero tres puntos importantes. Primero, exigir a las leyes mayor atención y protección a las mujeres. En México necesitamos mucha atención por todos los eventos que hemos estado viviendo, eh, tanto en México como en cada estado del país. También una revolucionaria educación. Y otro tema importante también sería el estudio de los problemas de salud pública, refiriéndose a los problemas internos de la mujer, como son estudios más a profundidad del aparato endocrinólogo, que si bien, como Sami mencionó, las mujeres, pues básicamente nos conducimos a través de dos hormonas, y esas dos hormonas crean diferentes problemas a las mujeres, como el cáncer
cervicouterino o como el cáncer de mama, que son cánceres muy silenciosos y que sin embargo actualmente en México la detención del cáncer de mama de, se ocupa de mujeres a partir de 40 años, pero si se puede expandir desde que las mujeres tienen 20 años, se puede detectar y se puede curar a tiempo. Creo yo que también se debería de agregar, debería de atender también esto el feminismo. Sí levantar la voz, sí hacer manifestaciones, pero también abarcar más situaciones que este aparato puede hacer. Y bueno, mi comentario también, ya para finalizar, me gustaría mencionar que las mujeres somos muy emocionales y nunca olvidar escuchar a esa voz interior, que a través de la globalización o del capitalismo, este, podemos dejar de escucharla. Este, también, también escuchar nuestra percepción de las emociones y de la vida y pues esta lucha continúa cada día. Gracias. Bueno, pues agradecer a Mirella los comentarios y preguntas que le lanzó a Samantha. No sé si Samantha, antes de pasar a las preguntas de quienes nos acompañan en esta tarde, quieras comentarle algo o contestarle a Mirella. Sí, Adelante. y pues, por ejemplo, las preguntas que se estaba haciendo sobre para qué nos educan y cuál es el motivo de nosotros tomar una educación, no sé, ya a nivel licenciatura o más allá del nivel de licenciatura. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en eso porque, pues principalmente, ¿no? Desde la época, no sé, de la colonia, nosotros se nos educaba de diferente manera que los hombres, ¿no? Nosotros era para estar en la casa, saber cocinar, saber atender a los hijos, eh, para eso se nos educaba, nos quedábamos en la casa para eso, entonces, y al hombre era de diferente manera, ¿no? Era para tener negocios, estudiar también ciertas carreras que a ellos se les permitía, que eran más libres de dónde escoger. Y creo que ahora es como de, yo quiero estudiar esto porque me gusta estudiar esto. Hay un poco más, no, muchísima más libertad, pero creo que también todavía hay muchos sectores en los que eso todavía no se ha normalizado. No sé, por ejemplo, que el matrimonio infantil, el matrimonio forzado, en las cuestiones de la iglesia, que es también en muchas ocasiones se les está educando para casarse. Entonces, como de tienes que casarte con un, no sé, un hombre rico, ¿no? Para que salgas de aquí y ya, tu vida está solucionada con un hombre de alto poder, no sé, social y económico. Entonces, en cuanto, no sé, a nosotras, por ejemplo, yo creo que las que estamos ahorita hablando en este tiempo, en esta sesión, creo que tenemos la libertad de decir, sabes que yo quiero estudiar filosofía, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero trabajar en tal, no sé, en tal lado, yo quiero salirme de mi casa para independizarme porque quiero un espacio. Pero también se nos ha inculcado de que de casa tienes que salir casada. De casa no puedes salir tú soltera, tienes que salir casada porque creo que es como de la única manera en que te han hecho creer que es la vía más fácil para poder cambiar de hogar. Muchas gracias, Samantha. Bien, pues damos paso al espacio para preguntas y comentarios por parte de quien nos acompaña hoy en esta sesión y también a través de YouTube, en las páginas del Instituto de Investigaciones Filosóficas y de la red. Entonces, adelante. Bien, en lo que se animan,
nos hizo llegar nuestra compañera Ale una pregunta que versa así. Dice Samantha, ¿por qué señalas en tu título el poder como una forma de control, en donde se entiende que el control como una categoría más amplia que el poder, pensando sobre todo cuando la lectura más común, al menos desde la filosofía política, es que la categoría para explicar el control es el poder? Porque señalo que el poder es como una forma de control, bueno, o sea, como dice el título, para la subjugación de la sexualidad femenina, porque a partir de ahí es una forma, pues sí, o sea, más fácil, este, mm, más allá de, creo que atrás del poder está el miedo, o sea, el miedo, no sé, a la violencia que se ejerce contra nosotras en la mayoría de las ocasiones, el miedo al que dirán, el miedo a las represalias, el miedo a los golpes, el miedo a las humillaciones, o sea, son creo que montones de miedos que nos han metido a base de distintas técnicas, aparte de lo del, pues, sí, lo del capitalismo ay, sí, es que tienes que pintarte porque si no te pintas, pues, no vas a ser atractiva. Entonces, no sé, en la casa la violencia, lo que es la violencia doméstica, ¿no? Que una forma de control es pegarle, el hombre a su esposa para que ella obedezca, eh, o incluso a sus hijos, o hacer daño a sus hijos para hacer al mismo tiempo, más daño a la mujer. Entonces también eso es en la serie llevar, sea en la cuestión pues privada, que también vendría siendo lo que es la violencia vicaria, y en las cuestiones, no sé, políticas y sociales es la represión, digamos, no sé, los temas como mencionaba yo del aborto. Entonces es una forma de controlarnos para que nosotros no abortemos, para que nosotros sigamos teniendo, no sé, hijos. Entonces, no decidir sobre nuestros cuerpos, o represión en las manifestaciones que en muchas ocasiones se han dado, que pues sí, o sea, las manifestaciones a veces como van de una manera muy pacífica, realmente logrando su objetivo, y empiezan, no sé, a mandar grupos para descontrolar las manifestaciones, y es una forma de meter miedo y es una forma de poder. Gracias, Samantha. Justamente con este último comentario que hiciste sobre que es una forma de poder, citaste a Foucault durante tu escrito y me llamó Ujú, mucho la atención porque justo él menciona que hay una visión también productiva del poder, no solamente ujú, coercitiva, de control, dominación y demás. sí, Entonces, pues vamos a dar pauta a comentarios y preguntas de nuestras compañeras. Está Fanny del Río y posteriormente nuestra compañera Erika Torres. Adelante, Fanny. Hola Samantha, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, gracias. Este, me pareció muy interesante toda tu ponencia, toda tu Ujú, exposición. gracias. También lo que te respondió Mireya me pareció muy interesante. Claramente las dos tienen una preocupación por estos temas Ujú, y yo creo que está muy bien. Son temas que tenemos que hablar, que tenemos que trabajar mucho para contrarrestar justamente todo lo que se nos ha dicho, se nos ha inculcado, se repite en los medios, en muchos lugares, ¿no? Es decir, el patriarcado pues está vivito y coleando, sí, ah, y va a caer, pero tenemos que saber cómo ayudar a que sí, caiga. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría ir justamente como que algunas de las cosas que yo encuentro que sería muy bueno que pudieras fortalecer más. sí, Y, por ejemplo, voy a empezar por lo primero, que es un poco como la estructura, o sea, es como el edificio, ¿no? sí, Este,
Creo que ahí lo más fácil cuando uno hace una exposición es comenzar por tener claro qué es lo que quiere decir, Ujú. cómo lo va a sustentar, cómo lo va a probar, ¿no? Y después pasar como a las conclusiones. Sí, En ese sentido, creo que ayuda tener más, o mejor, más bien dicho, tener menos temas para tratar. sí, Porque tú hablaste de un montón de temas que son todos importantísimos, sí. pero que cada uno, bueno, pues tiene un montón de literatura, ¿no? O sea, tiene un montón de libros y de cosas que se han dicho Ujú, y de análisis que se han hecho de cuál es la causa, ¿no? O sea, ujú, imagínate anorexia. Bueno, ujú. pues hoy tenemos bibliotecas, ¿no? Sobre la anorexia y el control, que es una forma, Sí, claro, del poder, ¿no? Que es muy interesante. sí, Tenemos violencia doméstica, tenemos pornografía, tenemos salud, trastornos de salud, reglas sociales, consumismo. O sea, hay un montonal de temas que tocaste ujú, y creo que también en ese sentido, dentro de este edificio del que yo te hablo, de ujú. esta estructura, estaría Sí, muy bueno como que enfocarse en dos o tres puntos, dos o tres aspectos de sí, lo que tú quieres trabajar para que sea ujú, más claro, para que no te disperses ujú. y pierda fuerza lo que estás tratando de decir, lo que estás tratando de Sí, probar, ¿no? sí, Eso por un lado. Entonces empiezo por la estructura. Creo que es muy útil, te digo, hacer como un mapa mental, ¿no? O sea, decir, ujú, bueno, ¿qué es lo que yo quiero defender? ¿Cuál es mi sí, tesis? ¿Qué quiero ujú, defender? ¿Cómo voy a desarrollar lo que quiero defender? ujú. Y ahí entramos con las fuentes, las autoridades, las citas, ¿no? ¿Qué vas a usar como sostén de eso, ¿no? Y finalmente tus conclusiones, ¿no? Bueno, pues yo quería sostener esto, quería defender esto, utilicé estos argumentos para probar mi punto y estas son mis Ujú. conclusiones, ¿no? O sea, Sí, logré probar lo ujú, que quería desde el principio. sí, Me importó mucho el tema de las fuentes, porque una de las formas en que a las mujeres se nos ha invisibilizado, se nos ha ujú, silenciado, se nos ha ujú, borrado, ¿no? De la ujú. historia del pensamiento y Sí, sobre todo la historia del pensamiento filosófico y científico, ujú, eh, es no hablando de nuestras contribuciones, no hablando de nuestros libros, de nuestras investigaciones, etcétera. Entonces, para mí es muy, muy importante cuando hablamos de temas de mujeres, ujú. tratar siempre de ver dónde están las mujeres que han hablado sobre estos temas. Tú Ujú. utilizas a Foucault, que claro, bueno, pues Foucault escribió una importantísima obra Sí, sobre el poder, ¿no? Pero el tema es si Foucault tiene autoridad moral. Digo, ujú. lo digo a raíz de las acusaciones de pedofilia, ¿no? Que salieron el año pasado contra Foucault, ¿no? O No, no sea, sabía. para que cuentes, Sí. pues está bueno que te enteres de eso. Búscalo por ahí. Es que no sabía. No, ya sé, o sea, no tienes por qué saberlo todo. Ah, sí. Pero creo que sí es interesante que cuando utilizamos un autor, ¿no? Ujú. O una autora, pero Sí, ojalá sea más autoras que autores, sí, utilizamos a cualquiera que sea nuestras fuentes, ¿no? Autor o autora, vayamos un poco más allá cuando estamos hablando de temas que involucran autoridad moral. sí, O sea, si hay un tema ético, sobre todo hay que ir un poquito más allá y ver, ok, ¿quién es esta persona? ¿Realmente tiene autoridad moral? Yo no es sí, por nada, pero después de que estuve leyendo sobre eso, sí, para mí Foucault un poco que perdió, ¿no? Su autoridad sí. moral para hablar de nada. Pero bueno, sobre todo se involucra eso, se involucra Sí. incesto, se involucra violación, Ujú. abuso, o sea, eso es bien sensible, ¿no? Porque, Sí. pues sí, o sea, te digo, si estamos hablando de estos temas que son tan Ujú. dolorosos, además, ¿no? Sí. Tan brutales, pues nuestras fuentes tienen que estar como a prueba de fuego, ¿no? Y pues Ujú. Foucault definitivamente no, Sí. ya no lo hizo. Sí, está bien. Pero sí, no tienes por qué saberlo, pero ahora sí estaría bueno que buscaras un Qué bueno poquito. que me dice para tomarlo en consideración. Pero bueno,
te pongo un ejemplo de lo que me pareció que tienes que trabajar un poquito más desde el punto de vista filosófico y desde el punto de Sí. vista del método. O sea, tu Ujú, marco teórico, ¿cuál es tu marco teórico? Porque tu ujú, marco teórico de pronto fue demasiado amplio. Entonces a mí se me ujú, perdió. Yo en un momento dije, ¿de qué iba a hablar Samantha? ujú, sí. Sammy, ¿verdad? ¿Te gusta que te digan Sí, Sammy? Sam, más o menos. ¿De qué va a hablar Sam? Sammy. Ajá, sí. ¿De qué iba a hablar? Se me fue, porque Ajá, era muy amplio lo que estabas hablando, ¿no? ujú, En un momento, por ejemplo, dijiste, el deber de la sociedad es cuestionar el poder. Y yo dije, me encanta la idea, pero de dónde sacó eso Samantha? ¿Me entiendes? sí. Hacemos una aseveración así que es muy fuerte, muy interesante. Ujú, Tienes que poder fundamentarla, tienes que poder sostenerla. ujú, Ya sabes que en filosofía tu opinión es muy valiosa, pero sí, no es necesariamente una comprobación, una prueba. sí. Entonces ahí se debilita lo que estás tratando de probar. Ujú, Entonces, en tu opinión, te digo, o sea, tu opinión es sumamente valiosa, sumamente válida, como nuestras sí. emociones, como lo decía Mireya, ¿no? O sea, Ujú, nuestra emoción, nuestras emociones, nuestra opinión, todo eso, obviamente, tu experiencia de vida, todo eso, ujú, obviamente, tiene importancia, ujú, pero filosóficamente no es suficientemente fuerte como para que nos convenza como argumento. O sea, ujú, nosotros somos filósofas, necesitamos marco teórico y necesitamos argumento, ujú, sí. ¿no? Entonces, cuando hay un tema que nos involucra tanto emocionalmente, a veces se nos va un poco, se nos difumina eso de que hay que probar el punto, ¿no? Sí. Se nos olvida porque estamos apasionadas. Y la Ujú, pasión está buenísima, yo creo que siempre hay que tenerla, sí. pero también hay que fundamentar y hay que saber Sí. cómo sostener nuestras afirmaciones. Ujú, Eh, el último tema que tengo es que vas demasiado rápido a veces, sobre todo cuando estás leyendo las citas. Tómate tu tiempo. sí. Es mejor que tengas bien claro, ¿no? Ujú, La cita que quieres usar para sostener lo que estás afirmando tú. Y entonces que la cita nos quede clara también a todos los que a todas las que te estamos oyendo, ¿no? sí. Saber bien por qué utilizaste esa cita, qué es lo que probó, cómo te ayuda a ti a levantar el edificio de tu argumentación, tu marco teórico. Creo que eso es lo que necesitas fortalecer un poco. Está perfecto, digo, estás empezando, así que Sí. tienes un buen camino por recorrer, pero Sí. creo que son cosas que está muy bueno que desde ahora las tengas bien presentes. Yo no quiero hablar más porque hay compañeras que están esperando, Ay, pero bueno, te felicito, sé que vas a poder gracias. este, fortalecer eso eh, Ujú, mucho más y que ujú. seguramente vamos a terminar con una filósofa muy seria y muy buena. Gracias. Bueno, le agradezco realmente muchísimo sus comentarios porque pues esta ponencia la estoy construyendo para un artículo. Entonces, realmente, no, lo dejé por la tesis. Entonces ahorita lo estoy, pues por la misma ponencia lo volví a agarrar. Entonces creo que eso me va a ayudar muchísimo pues para poderlo terminar de una forma pues bonita y adecuada. Bueno, pues muchas gracias a Fanny por los comentarios. Samantha, agradecerte. Yo me voy a desconectar un ratito por cuestiones de previos compromisos, pero se queda al mando mi compañera Fanny. Ahorita le doy el uso de la palabra a Erika y también hay otra participación de nuestra compañera Rebeca. Y pues exhortarte a justamente escribir. Muchísimas veces estas cuestiones se quedan solamente en el tintero y Sí, me gustaría leerte cuando ya esté tu artículo publicado. Hasta luego. gracias. Muchísimas gracias. Ok, creo que tengo la palabra, ¿cierto? ¿Cierto, Erika? Dale. Ok. Samantha, gracias, Fanny. Samantha, muchísimas gracias por tu presentación y a mí me gusta mucho. Creo que Fanny dijo casi todo lo que yo quería decirte, entonces creo que solamente voy a como afinar un poco
como, no sé, como una sugerencia que tengo para hacerte. Eh, Creo que yo también tuve un poco esta sensación. De hecho, yo tuve que volver a la Ujú. programación para volver a leer el título, porque a veces el título lo sitúa a una como en lo que estás hablando. Ajá, Entonces, una vez vi el título, yo creo que lo que tú debes hacer, o más bien como una sugerencia que tengo para hacerte que podría ayudar muchísimo como a encaminar tu trabajo de manera mucho más acotada y también como ayudarle un poco a tu público a que sepa muy bien qué es exactamente lo que tienes que hacer. sí. A mí me parece que lo que, dime si me equivoco, o sea, lo que tú quieres mostrar es que tenemos como la categoría control y dentro de esta Ujú, categoría control tienes el poder y tú nos ujú, ofreces un montón de ejemplificaciones de cómo es que se instancia ese poder, ¿sí? ujú, Eh, Parece que teóricamente yo estoy de acuerdo con una pregunta que te dejaron sobre por qué tú subordinas el poder al control, si más bien parece que la categoría más grande es como la categoría control y tú tienes como distintos ejercicios del control y un tipo de ejercicio del control es a través del poder. Entonces me parece, y es una sugerencia, como una invitación a que tú ujú, reconsideres esto y podrías pensar justo o no sé, como ofrecernos una breve sección de tu trabajo donde justamente tú muestres cómo el control podría ser una categoría más grande y el poder es una forma de ejercer ese control. Y ujú, dado que tú ofreces tantos ejemplos, pero tú estás específicamente concentrada en la sexualidad femenina, ujú. sería muy importante que tú también hablaras específicamente de qué estás entendiendo por control. ¿Cuál es el tipo de poder del que te vas a encontrar? Porque tenemos muchos tipos de poder, o sea, tenemos Sí. maneras de ejercer el poder a través de los cuerpos, a través del silenciamiento. Hay muchos tipos de maneras de ejercer el poder. Ujú, Entonces, dado que a ti te interesa la relación entre el poder y la sexualidad femenina, ujú. tú deberías como poder ofrecer una especie de definición, incluso, no sé, como una definición, ¿cómo se llama? Técnica, temporal, Sí. ay, se me olvida el término, que te sirva para ejemplificar cómo en casos específicos Ujú, relacionados con la sexualidad femenina se ejemplifica ese tipo de poder. Pero para eso necesitas como depurar, porque tú nos presentas casos donde hay biopolítica, pero también donde hay silenciamiento, donde hay coerción, y todo sí, esto son formas distintas de poder, y con respecto a la sexualidad, no todas esas formas de poder, digamos que operan. sí, Entonces, como en general lo que te sugiero es, dedica una sección de tu trabajo, si es que, y todavía más si es que quieres hacer de esto un artículo, como una sí. sección donde tú digas cómo es que el poder es Ujú, una forma de control, que nos des como una definición de cómo estás entendiendo el poder o qué tipo de poder es del que te vas a ocupar y por qué ese poder se ejerce sobre la sexualidad femenina. Y ujú. así puedes darle como todo el, o sea, como tener como pleno sentido de tu título, de el poder como una forma de control sobre la Ajá, sexualidad femenina. O sea, tú quieres sustentar la tesis de que el poder es una forma de control, ¿sí? O sea, como tienes el control arriba, pues como piensa como en una especie de mapa conceptual, tienes como el control como grande, como la categoría, y de él se desprende poder, y el poder son muchas manifestaciones. Y entonces así vas a poder, y bueno, y vas a ejemplificar con estos casos específicamente de la sexualidad femenina, ujú. y entonces vas a poder decir, al desarrollar esto, que efectivamente hay un tipo de poder que es una forma de control que se ejerce sobre la sexualidad femenina. Y esto te va a permitir depurar muchísimos casos que tú presentas, que son muy importantes, pero que justamente no tienen específicamente que ver con la sexualidad femenina. Sí, Entonces, nada, quería como darte eso como una sugerencia, como intentando entender qué es lo que quieres hacer y cómo podrías hacerlo. sí. ¿Sí? Ok, ya, eso era todo. Muchas gracias por tu presentación. No, gracias por Y sus ánimo, sigue con el comentarios. trabajo. Gracias, Erika. Pues Samantha, no sé si quieres responder a lo que te dijo Erika o escuchar lo que tiene que decirte Rebeca, porque a lo mejor
son cosas que van por el mismo sentido, no sé. No, yo con los comentarios de Erika, pues quedé muy bien y también, pues sí, se lo agradezco. De hecho, te lo acabo de apuntar para tomar esas cuestiones de lo del control como una forma de poder. Y creo que también se tengo que empezar a desarrollarlo. Y creo que sí hubo temas que se salieron un poquito de control. en- y creo que sí metí, creo que mucho de todo. Entonces también tengo que empezar a delimitar y entonces yo creo que sí son temas muy importantes, pero también hay que saber cuáles temas se abordan y cuáles hay que dejar, digamos, no sé, para otro trabajo o fuera de ese trabajo. Exacto, es como te decía Fanny, o sea, si tú vas a abordar la anorexia, perfectamente podrías abordar como, no sé, las fuentes de poder que se pueden instanciar en casos de anorexia, pero eso sería otro tema, ¿sí? Ujú. Entonces, eso. Creo que yo me estoy cortando, me voy a, Sí, tengo como conexión malita, entonces voy a apagar la cámara y sigo. Gracias, Amanda. gracias. Gracias, Erika. Bueno, Rebeca, tienes la palabra, adelante. Sí, muchas gracias y gracias por la presentación, Samantha, que estuvo bastante bien. Y bueno, yo solamente quería comentar dos cosas. La primera no es una defensa, no es una defensa de Foucault ni nada, porque de hecho justo él incitaba, ¿no? a cuestionar el discurso hegemónico y cuestionar Ujú. como todo esto, pero sí me gustaría mencionar que hay que tener mucho cuidado cuando se investigue y por supuesto investigar acerca de esto, porque por ejemplo en Wikipedia hay una parte que incluso se los voy a leer porque me pareció muy curioso, donde dice que Foucault argumentó que los niños pequeños podían dar su consentimiento sexual y luego te vas a la fuente donde según Foucault dice esto, y en realidad lo que dice es que un niño sea incapaz de explicar lo que sucedió y fuera incapaz de dar su consentimiento son dos abusos que son intolerables, bastante inaceptables. Entonces, creo que sí hay que tener un tanto de cuidado con qué fuentes se consultan y en dónde se Sí, ven estas cosas, porque de pronto puede tergiversarse, pero por supuesto la importancia también de conocer, como dijo Fanny, acerca de qué autoridad moral no tienen estos sí, filósofos es muy importante. Y justo el segundo comentario ya me lo dio ganó Erika, porque va relativo precisamente al poder. Me parece que tiene bastante razón sobre la importancia de definir el poder, porque a mí me resultó un poco confuso que se metiera o sea, que metieras a Foucault y después a Marx, porque ujú, según yo tienen dos diferentes maneras de entender el poder ujú, y en ese sentido creo que valdría la pena extenderse un poco más en cómo es que vas a reconciliar estas dos teorías del poder, ¿no? Que son sí, algo distintas. Y bueno, sí, eso era todo en realidad. Muchas ujú, gracias por sí. la comprensión. Gracias, Este, Rebeca. Samantha, ¿quieres contestarle a Rebeca? sí, pues la verdad, gracias también por sus comentarios. Pues sí, bueno, lo de Foucault, pues no, no lo sabía. Entonces yo creo que sí, esta vez, bueno, es que apenas empecé a estudiar cuando empecé a abordar el artículo. Entonces he estado estudiando más lo que es Marx y creo que, pues sí, o sea, porque Marx es como el pilar de mi tesis de licenciatura. Entonces a Foucault apenas lo empecé a estudiar con las lecturas del artículo. Entonces, eh, sí, también, pues voy a reconsiderar también no poner tanto así como a Foucault muy en un pedestal por, por los comentarios. Entonces, y también, pues sí, investigar a los autores, más allá de sus obras, ¿no? Muchas gracias. Yo había vuelto a levantar la mano para no olvidarme, que me pareció muy importante lo que dijo Rebeca, de que en efecto usas estas dos fuentes de Marx y Foucault y que sí, que tienen concepciones de poder muy diferentes. Entonces también ahí estaría muy bueno que hicieras como una precisión, ¿no? ¿No?
El poder, según Foucault, tal cosa y la definición, ¿no? Y Marx, el poder, tal cosa y la definición, y entonces cómo utilizas a los dos, ¿no? Para, de nuevo, ¿no? Todo esto, el sentido que tiene que tener, las fuentes siempre tienen que tener este sentido de sostener, de apoyar y de hacer más fuerte nuestro punto, lo que nosotros queremos probar o demostrar o discutir, ¿no? No necesariamente tenemos que probar siempre, sino podemos simplemente discutir. Pero entonces, ¿cómo lo llevas, ¿no? ¿Cómo llevar esa agua a tu molino? Es un poco de lo que se trataría. Sí. Y comentarle también a Rebeca que en realidad lo de Foucault me parece que está en una entrevista radiofónica que tuvo con dos franceses en 1978, en donde, porque se había establecido un nuevo control, digamos, de la sexualidad, hablando de una edad legal para el consentimiento. O sea, se estaba discutiendo en ese momento, en 1978 se estaba discutiendo, se acaba de implementar la edad sexual para el consentimiento, y Foucault cuestionó la edad legal, ¿no? Y literalmente lo que dice es, de cualquier manera, no tiene mucho sentido que la ley fije una barrera de edad. Y dijo una vez más, podemos confiar en que el niño diga si sufrió o no un maltrato. Esas fueron sus palabras literales. Y pues la verdad es que esto también yo lo cuestionaría muchísimo. Muchísimo tanto la barrera, el que no tiene sentido que la ley fije una barrera de edad, una edad legal. Lo cuestionaría yo. Y también cuestionaría si el niño puede decir si sufrió o no un maltrato. Sabemos que hay niños que sufren maltrato y no pueden decirlo, no solo por la experiencia traumática, sino porque a veces no tienen ni siquiera la capacidad para expresarlo, para expresar lo que vivieron. Y por eso en psicoanálisis es tan importante el juego. Los niños muchas veces no tienen el vocabulario para decir que alguien los violó. Y por otro lado, pues pueden estar simplemente tan aterrados por la amenaza que les causa la persona que los abusa o que los viola, que no son capaces de denunciar esto. Entonces, por supuesto, se sienten siempre culpables, ¿no? Un poco lo que tú decías. O sea, siempre, así como las mujeres, ¿no? Terminamos con la carga de la culpa, porque es nuestra culpa que nos maten, que nos violen, que nos violenten, que nos peguen, que todo, ¿no? Bueno, igual los niños, ¿no? Los niños especialmente, que no tienen la capacidad para interpretar muchas veces sus experiencias, pues es muy difícil que puedan decir realmente, ¿no? O denunciar a quien abusó de ellos. Entonces, me parece que va por ahí, o sea, lo que decía Rebe, ¿no? No iba tanto por la cita que ella dio, sino por esta cita que me parece muy grave. Pero independientemente de eso, de nuevo, ¿no? Es una cuestión, o sea, a mí después de eso me pareció difícil ver a Foucault con los mismos ojos, pero creo que el tema más bien va por eso, por lo que tú decías al final, ¿no? O sea, tenemos que ver nuestras fuentes, tenemos que ver si estamos hablando de un tema específicamente, ¿no? O más sensiblemente, si estamos hablando de un tema ético, tenemos que ver si nuestras fuentes realmente tienen la autoridad moral que nosotros de pronto les podemos estar asignando, simplemente porque tienen un nombre, ¿no? Entonces, bueno, creo que tú lo entendiste muy bien eso, Rebeca también perfectamente, entonces era nada más como decir esta cita que sí me parece un poco, bueno, cuestionable. No sé si hay alguna otra compañera que quiera decir algo, quiera hacer alguna pregunta o alguna observación a Samantha. Si no hay nada, a mí me gustaría, también aprovecho para hacer el anuncio de dos cosas. El próximo jueves se celebra el Día Mundial de la Filosofía y la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que, por cierto, espero, Samantha, que ya seas miembro de la red,
Si no, por favor, hazte miembro de la red, así vas a recibir pues nuestra información, en fin. Y también la misma invitación para Mirella, que sé que es historiadora, pero que claramente tiene intereses de filosofía, pues también si le interesa, para que se hagan miembros de la red. Bueno, y lo que Es- quería decir es Perdón, que, ¿cómo se puede? ah, Puede mira, así. al principio en el chat, pero lo puedo Ujú. volver a poner, Sí. puse por ahí cómo A ver. hacerse miembro de la red, precisamente. Es en la página de filósofas.wac, perdón. Espérame que te lo voy a volver a poner acá. Voy a poner literalmente el enlace ahí para que puedan. Ahí está. Entras ahí y te puedes. Y en el link te puedes registrar como miembro. Y ahí abajo en el link que está de Linktree, Remove, ahí también están todas nuestras redes. Entonces, bueno, pues siguiendo nuestras redes, obviamente también puedes entrar a nuestro Facebook, puedes entrar a nuestro Twitter tenemos ahí de todo, yo qué sé, ya ni sé todas las cosas que tenemos, pero están todas. Ahí también, obviamente, puedes solicitar la información. Y a todas las filósofas también que conozcas, nosotros tenemos, el interés que tenemos en la red es que la red sea horizontal y que llegue a todos los rincones de México, literalmente. O sea, que la red no es una estructura vertical en donde hay una cabeza que es la que dicta la agenda y es la que dice qué se va a hacer en todos lados, al revés, ¿no? O sea, es horizontal y la idea es que en cada región exista una red propia que tenga sus propias actividades, que funcione al amparo de lo que es la red mexicana de mujeres filósofas, pero que tenga sus propias actividades, funcione independientemente de lo que hacemos nosotros en la Ciudad de México, desde la Ciudad de México. Aunque bueno, en el núcleo de la red de la Ciudad de México también hay compañeras de los estados, ¿no? Sí. Como Tania, que está en Tepic, por ejemplo, ¿no? Y en fin. Bueno, entonces, lo que quería decir es que el próximo jueves tenemos el Día Internacional de la Filosofía o el Día Mundial de la Filosofía y vamos a tener tres actividades precisamente como para conmemorar el Día Mundial de la Filosofía. La Red Mexicana de Mujeres Filósofas va a tener tres actividades bien interesantes. Está también en nuestras redes, está todo el programa, digamos, del día. Pero son tres mesas muy interesantes y tenemos desde las más jóvenes, así como tú, Samantha, que empiezan, ¿no? Hasta, bueno, alguien como Diana González, que tiene toda la experiencia del mundo, o sea, es una mujer que ha hecho filosofía desde hace muchísimas décadas y que ha aportado, bueno, tiene muchísimos libros, que ha aportado muchísimo el pensamiento, trata temas que a ti obviamente te van a interesar mucho, como bioética, por ejemplo, Sí. biopolítica, en fin. Entonces, no se pierdan de veras el Día Mundial de la Filosofía, vamos a tener una agenda increíble, muy interesante, tenemos como les decía, bueno, están en nuestras redes, está todo el programa, así bien detallado de cómo participar en todas nuestras mesas. Ojalá lo hagan, porque pues, es parte, no solo uno de los objetivos de la red, por supuesto, es la difusión, el conocimiento, pero también el mutuo conocimiento. Y eso funciona también para retroalimentarnos. Y por eso el seminario permanente es algo tan valioso, porque te da la oportunidad de exponer tus ideas, pero de recibir retroalimentación y de poder mejorar, ¿no? Cómo estás enfocando el problema. Muchas veces te llegan comentarios de cosas que no habías pensado y eso ayuda muchísimo. Entonces, como ejemplo de esto también, después hablamos del 17, que es el Día Mundial de la Filosofía, pero el siguiente jueves, el jueves 24, la ponencia va a estar a cargo de Maite Muñoz, que es la doctora Maite Muñoz,
que también es una autoridad en filosofía, sobre todo en filosofía política, en filosofía bueno, sí, en filosofía política. Y dentro de la línea de estudios del seminario, que es la función social de la filosofía, Maite Muñoz, la doctora Muñoz, nos va a dar una de sus ponencias. Y esto también es importante. Este año nosotros quisimos tener a una filósofa ya muy experimentada que pudiera darnos una ponencia, sobre todo para las más jóvenes, para que vean un poco cómo dan ponencias, ¿no? Las filósofas ya más consagradas, que tienen más experiencia, que lo han hecho muchas veces, ¿no? En congresos internacionales, nacionales, frente a una clase, porque también eso hay una experiencia muy valiosa, ¿no? Cuando das clases durante muchos años, pues eso te ayuda también muchísimo. Entonces, hemos tenido un jueves de cada mes en este año, durante todo el 2022, hemos tenido un jueves de cada mes a una filósofa que, como les decía, pues ya tiene más experiencia, lo ha hecho muchas veces, entonces también es bien valioso ver cómo lo hacen, ¿no? O sea, escucharlas y ver cómo lo hacen ellas, porque pues de eso aprendemos muchísimo. Entonces, pues la invitación es al jueves siguiente, al Día Mundial de la Filosofía, las 3 mesas que vamos a tener durante el día, que van a estar increíbles, y dentro de 15 días, el 24, a que también sigan la ponencia de la doctora Maite Muñoz. Obviamente también es el mismo esquema, o sea, pueden hacerle preguntas, pueden intervenir, y eso también nos ayuda. Sí, el diálogo, o sea, la filosofía nace como diálogo y el diálogo es sumamente enriquecedor y sobre todo indispensable, ¿no? Es indispensable para poder ser las filósofas que queremos ser. ¿Ok? Entonces, pues está la invitación. No sé si alguien quiere añadir algo, decir algo. Si no, pues simplemente felicitar a Samantha nuevamente, agradecerle a Mireia también su réplica y pues esperarlas, esperar verlas en nuestras actividades y sobre todo como miembros de la red. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por todo, la verdad, sí me van a ayudar muchísimo sus pues, comentarios, porque sí me siento todavía en pañales, bueno, todavía estoy en pañales. Sí, de hecho, cuando iba a presentar la ponencia dije, ay, todavía estoy como muy, muy verde y estaba muy nerviosa, pero creo que la verdad es un ambiente muy, muy padre dentro de las sesiones del seminario y creo que me sentí muy cómoda. Qué bueno, esa es la idea. Qué bueno que te Sí, sentiste cómoda. Tenemos que arroparnos, acuerparnos sí, y estar, eso, a- ser mejores en el diálogo. sí. Bueno, pues sin más, entonces agradecemos nuevamente a Samantha, a Mireia, a las participaciones de Erika, de Rebeca, a Tania, que se tuvo que ir un poquito antes, y la participación de Alejandra, que también mandó una pregunta muy interesante, nos ayudó a pensar a todas. Así que bueno, pues buenas tardes y nos vemos entonces el próximo jueves.